Ahora vamos a desarrollar el tema de control prenatal, un tema muy importante, eh, dentro de los cuales vamos a hablar acerca de la importancia de que una gestante asista y lleve el número adecuado y además reciba el paquete básico dentro de los controles prenatales. Asimismo, la importancia de las ecografías, porque muchas veces eh, llegan con gran cantidad de ecografías, pero son pocas las que nos van a servir para ciertos datos que ahora les voy a explicar. Asimismo, el estado nutricional que debe desarrollar cada paciente, de acuerdo a su estado nutricional previo al embarazo. Y sobre todo básico que todas deben conocer cuáles son los signos de alarma. Entonces, este tema es importante y deben conocerlo porque se dice que aproximadamente un número de 300.000 mujeres fallecieron por causas relacionadas al embarazo. Obviamente, el 99% de todas estas causas son prevenibles si es que todas se acercan a su control prenatal, ¿no? Asimismo, de todas estas mujeres, solamente el 64% de nuestras pacientes acuden a su control prenatal. Entonces, actualmente siempre hay un centro de salud, hay un puesto de salud, hay un hospital cercano a casa y se debe darse un tiempo para acudir a su control prenatal, ¿no? El plan de parto definitivamente ha demostrado que tiene resultados muy positivos, ¿no? Y bueno, si nosotros encontramos algunos problemas durante el embarazo y nosotros intervenimos, ¿no? Eficazmente, las complicaciones que se pueden desarrollar van a disminuir. Entonces, ¿cómo se va a definir una gestante controlada? ¿Cómo voy a saber yo que sí estoy cuidando mi embarazo? Entonces, ya según todas las guías y especialmente el Ministerio de Salud menciona que una gestante está controlada cuando ha acudido hasta mínimo a su sexto control prenatal. Obviamente, si es que la paciente continúa y llega con 8, 9 o 10 controles prenatales, como hemos visto, está súper bien, ¿no? Pero como mínimo 6 controles prenatales, porque hay mamis que recién van a su control casi cuando ya tienen 37 semanas, cuando 39, cuando obviamente en ese momento, si es que hay alguna complicación, es poco lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué es o en qué consiste? Y esto básicamente va para las mamis que están en su primer embarazo. ¿En qué consiste el control prenatal? Obviamente cada una de ustedes van a tener este carné y la recomendación es que ustedes lean este carné, ¿no? Sepan identificar cuáles son los ítems, porque ahí hay información muy valiosa, incluso ahí también hay signos de alarma y a muchas mamis se les pregunta y ni siquiera lo han revisado, ¿no? Asimismo, dentro del carnet prenatal, siempre van a usar la cinta métrica, que es con lo que nosotros medimos la altura uterina para ver el crecimiento y desarrollo de crecimiento de tu bebito. Esta cinta es con la cual nosotros calculamos su edad gestacional, porque obviamente la citamos cada cierto tiempo y cada cierto tiempo va aumentando la edad gestacional. En otros hospitales se ha visto este instrumento con el cual se escucha los latidos del bebé, pero actualmente ya existen otros como el ecodoppler, con lo que ustedes fácilmente identifican los latidos del bebé, ¿no? Y este es un monitor en el cual nos ayuda a ver tanto los movimientos del bebé, si es que la mami tiene o no tiene contracciones, ¿no? Y todos estos instrumentos ustedes tienen que relacionarse porque lo van a ver en cada uno de sus controles o monitoreos que les soliciten, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frecuencia de mis controles prenatales, ¿no? Entonces, se dice que en el primer control básico ustedes tienen que acudir a su control cuando estén obviamente, antes de las 14 semanas. Ese es su primer trimestre, ¿no? Y el segundo control se dice que lo ideal, ¿no? Entre 23 a 27. Y luego ya cada 4 semanas, cada mensualmente. Ahora, dentro de cada control prenatal, y como lo ven, lo más recomendado es que él sea menos de las 14 semanas. Y en mi primer control prenatal, ¿qué es lo que me va a pedir? Entonces,
Obviamente, siempre sí o sí se toma la prueba de embarazo, ya sea que si estamos en un puesto de salud, nos van a tomar una prueba de orina o de repente una prueba de sangre, ¿no? Si es que están en un centro donde tienen mayor capacidad para solicitar este examen de laboratorio. Asimismo, se le va a hacer un cuestionario para identificar los factores de riesgo. Se le va a pesar, se le va a tallar, se le va a explicar una charla de los signos de alarma, se va a medir lo que es la presión arterial, su frecuencia cardíaca, el pulso, se le va a hacer un examen ginecológico, la evaluación de la pelvis y obviamente vamos a datar la edad gestacional, ¿no? Eh, ya cuando nos estemos a partir de la segunda, entonces ¿qué es lo que vamos a adicionar a lo anterior? Es que vamos a medir ya la altura uterina. ¿Por qué no en la primera medimos la altura? Porque es muy chiquito todavía y el útero está muy pequeño como para poder utilizar la cinta métrica. Sin embargo, ya cuando estamos ya más de 15, 16 semanas, ya podemos utilizar la cinta, ¿no? Y eso nos va a ayudar para ver un crecimiento. Luego de esto, entre las 22 a 23, obviamente, evaluación clínica de líquido amniótico. Y esto es el líquido en el cual se mueve el bebé. Y eso me va a servir porque también podemos encontrar alguna complicación. Y lo van a hacer mediante lo que es la ecografía. Luego, ¿qué vamos a adicionar? Que es cómo está posicionado mi bebé. Y eso lo voy a ver a las 25 a 32 semanas. Entonces, si mi bebito de repente está de cabeza, está normal, por adecuado, y de repente está de pelvis, ¿no? Está de nalgas. Y eso obviamente me va a conllevar a que yo pueda ir solicitando algunos exámenes para ver si es que de repente se programa una cesárea. Es muy diferente a que una mami no tenga ningún control, no sepamos cómo está el bebé y obviamente si está encefálico o está en otro tipo o está de repente transverso. Entonces, eso ya sin ningún riesgo cardiológico, sin ningún riesgo anestesiológico. Entonces, es por eso la importancia de que ustedes tengan que acudir a su control prenatal. Asimismo, los exámenes de laboratorio que me solicitan, ¿no? El grupo y factor. Recuerden, mamis, que hay ciertas enfermedades y es bueno que ustedes lo sepan de acuerdo al grupo y factor que ustedes tienen. Por ejemplo, si soy O negativo, yo tengo que tener cuidado porque tengo que ir a que se le coloquen unas vacunas que solamente a estas pacientes se le colocan, obviamente evaluando cada caso. Entonces, la hemoglobina, si es que yo me encuentro con anemia, voy a tener la necesidad de recibir mi suplemento de hierro, ¿no? Para evitar las complicaciones que está asociado, ¿no? A una hemorragia durante el parto, a que mi bebito crezca más pequeño. Entonces, un urocultivo. Si ustedes no, las gestantes, inician con algún tipo de infección de las vías urinarias, que de repente ni siquiera tienen síntomas, ni siquiera tienen ardor, ni siquiera tienen este dolor lumbar, pero ya tienen una infección. Y ustedes, si es que no se controlan, luego puede progresar, incluso pueden complicarse a tener hasta llegar hasta incluso sepsis, como pacientes hemos tenido que antes se han complicado, no han podido a ningún control prenatal, han llegado hasta la sepsis. ¿Por qué? Porque presentan fiebre, presentan dolor lumbar cuando ya está muy, muy complicado y terminan en UCI, ¿no? Entonces, además de ello, el estadiaje de diabetes, ¿no? Actualmente hay una mayor tasa de mamis que presentan diabetes, ¿no? Y eso es básico. ¿Por qué? Porque obviamente si yo tengo diabetes ya me tengo que medir la glucosa, ¿no? A diferencia de una mami que no la tiene. Los exámenes de VIH, de sífilis, mis vacunas que yo debo recibir, ¿no? Actualmente recordemos que todas nuestras mamis tienen que acudir para que reciban su vacuna contra el COVID, ¿no? Y es vital porque la pandemia no se ha ido. Entonces la pandemia sigue. Si ustedes no se colocan la vacuna, entonces ponen en riesgo tanto la vida como la vida de su bebé. Entonces la toma del Papa Nicolau, aun cuando están embarazadas, se toman Papa Nicolau, no le hace ningún tipo de daño al bebé. Y también tiene que ser evaluada por el odontólogo, tiene que darse el ácido fólico, se le tiene que dar calcio y también se tiene que acudir por lo que es planificación familiar. Las ecografías es un tema muy,
muy polémico porque muchas mami me vienen con hasta con 6, 7 ecografías, pero lo mínimo que yo necesito son 3 ecografías. La primera sí o sí que es entre las 11 semanas y 13 semanas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque me va a decir, me va a confirmar obviamente que mi bebé esté dentro de mi útero, me va a confirmar que todo esté viendo bien, que tenga sus latidos. Si es un caso gemelar o de trillizos, me va a decir si tengo 2 o 3 bebés, me va a decir exactamente cuánto de edad gestacional voy a tener. Es la más confiable, ¿no? Y me va a determinar si es que mi bebé también viene con alguna malformación. Ya desde la primera ecografía se podría ver eso. Sí. Y la del segundo trimestre, que es la entre 20 semanas a 22, es muy importante porque es la ecografía morfológica en la cual se observa al bebito de una manera global y general, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, pudiendo encontrar o descartando así algunas malformaciones fetales. La del tercer trimestre me sirve más que todo para ver ya el peso. ¿Por qué? Porque algunos bebitos de repente ya son muy gorditos, 4 kilos, 4,500, entonces obviamente viendo la mámila o las comorbilidades puedo indicar un parto vaginal o un parto por cesárea. Entonces recordemos, ¿no? Si yo peso normal, si IMC, índice de masa corporal, que ustedes lo van a sacar dividiendo su peso entre su talla al cuadrado 2 veces, y eso lo pueden preguntar al personal que les controla. Entonces, si mi IMC está normal, yo cuánto debo ganar de peso, ¿no? Se dice que si un mes normal entre 18 y 24, yo debo ganar entre 17, 18 kilos, no máximo hasta 25, pero actualmente se reportan como entre 16 y 18 kilos. Si ya estoy en sobrepeso, yo debo ganar entre 14, en realidad hasta 22 kilos, según esta bibliografía, ¿no? Y si es obesa, entre 11 hasta 19 kilos. Obviamente, si es que este es un embarazo único, porque si es un embarazo doble es muy diferente, ¿ya? El aumento de kilos es diferente. Lo que había mencionado es obviamente para un embarazo doble, pero si es único, si yo estoy bajo peso, soy muy flaquita antes de estar embarazada, yo tengo que ganar entre 12 a 18 kilos. Si yo estoy en mi peso normal, solo puedo ganar entre 11 y 16 kilos. Si yo estoy en sobrepeso, de 7 a 11. Si yo soy obesa, ya debo ganar entre 5 a 9 kilos. Entonces, mamis, a cuidarse, llevar un estilo de vida saludable, adecuado en mi alimentación, en mi ejercicio, para evitar otras complicaciones que se puedan presentar. Entonces, estos son los exámenes que ya había mencionado, que sí o sí tienen que tener, tanto en la primera control como en la tercera el control de diabetes y como en las últimas determinación de la hemoglobina, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de mi nutrición? ¿Qué es lo más importante que yo debo cambiar, ¿no? Entonces recordemos que ustedes antes de las 13 semanas ya se le está indicando ácido fólico, ¿no? Que eso básicamente nos ayuda por la parte neurológica, a proteger algunos, aparición de malformaciones neurológicas, ¿no? A partir de las 14 semanas ya no solamente consumen ácido fólico, sino también suplemento de hierro, ¿ya? Pero eso es básicamente en sulfato ferroso, pero ustedes también lo pueden consumir en otros alimentos, ¿no? Como el vaso, como la sangre de pollo cocida, como el hígado de pollo, ¿no? El pescado, el pavo, la carne, ¿no? Entonces, en esos alimentos ustedes van a encontrar también este tipo de el hierro y con eso van a estar súper, súper bien. Ahora, por último, ¿cuáles son los signos de alarma que yo sí o sí debo identificar y con los cuales sí me voy a emergencia? Si es que hay un sangrado vaginal. Eh, un sangrado vaginal como un ciclo menstrual que antes de estar embarazada, eso no es normal. ¿Ya? Si es que yo de repente no me doy cuenta, pero mi familia me dice, has convulsionado, o si es que yo siento, obviamente mi bebé se mueve normalmente a un ritmo y de la nada disminuye o deja de moverse, también es un signo de alarma. Si yo presento fiebre o escalofríos, si yo tengo dolor de cabeza o veo lucecitas, o si siento, bueno, demasiada hinchazón de pies o mareos, esos son signos de alarma, por lo cual yo debo acudir a emergencia. Por último, los puntos claves durante el embarazo, debo tener mínimo 6 controles. Debo verificar cuáles son los exámenes necesarios que debo tener y como mínimo son 3 ecografías. Obviamente, si ustedes desean más, pueden tomarlo, pero mínimo 3. Llevar estilo de vida saludables antes, durante y después del embarazo. Y de presentar signo de alarma, acudir a su centro de salud más cercano. Gracias.